Es chiquillo, los reglamentos internos. Esto fue prácticamente lo último que llegamos la semana pasada. Sin embargo, hay que empezar a ver bien que los reglamentos internos es uno de los documentos que tiene harta importancia en las empresas. ¿Ya? Bueno, primero, en primera instancia, van a haber siempre dos tipos: el de orden, higiene y seguridad, y el de higiene y seguridad. ¿Ya? Básicamente, en el que uno se encuentra en todos los contextos es este, el orden de higiene y seguridad. Bueno, la parte de higiene y seguridad es netamente prevención de riesgos. ¿Ya? Bueno, te explica, por ejemplo, los procedimientos, algunos procedimientos, el tema de elementos de protección personal. Lo otro importante que también te dice qué hacer en caso de incendio, las clases de fuego, la agente de extinción, entre esos elementos. Y la parte de orden es la que te define, por ejemplo, cuáles son los procedimientos para pedir permisos, para vacaciones, para los permisos, vacaciones, qué hacer, por ejemplo, para lo que tenga relación directa con los permisos pre y postnatal, ¿ya? También va a definir mecanismos para hacer denuncias o infracciones a ciertos cuerpos legales, como por ejemplo el examudio. También te va a definir claramente, y debe definirlo, temas también de acoso sexual, por ejemplo, ¿ya? O ley de acoso, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, es importante que todas esas situaciones estén normadas por el reglamento interno y por otros cuerpos legales que aplique en el caso, pero que, ojo, se utilice el mecanismo. Ya es importante ciertos eventos también denunciarlos. Ya, o sea, uno siempre llama a aquello. Lo otro importante también, y es como lo que siempre ustedes van a ver en toda clase de trabajos, es la famosa obligación de informar. Que la sigla correcta es ODI, obligación de informar. A mí siempre me han dicho varios colegas que eso no existe y el que existe es el DAS, es el derecho a saber. Ya. Si yo reviso el decreto en sí, busco el decreto 40, artículo 21, me dice de la obligación de informar los riesgos laborales. Lo versa así, tal cual como está acá. Ahora, lo que se interpreta es que el trabajador tiene derecho a saber cuáles son sus riesgos, cómo controlarlos. Eso es lo que como que se interpreta. ¿Ya? Para que no llamemos un cuerpo o una estructura legal como se interpreta, sino como se llama, ¿ya? Para tener bien claro aquello. Ahora, la obligación de informar, el artículo 21, es un texto que tiene dos párrafos, bien cortito, pero independiente de lo corto que es, o del poco tamaño que va a tener, como texto bien potente y dice varias cosas, ¿ya? Ahora, obliga al empleador a informar oportuna y convenientemente, o sea, como él estime conveniente, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué debe informar él? Acerca de los riesgos que entrega sus labores, cuáles son las medidas preventivas para dichos riesgos y también cuáles son los métodos correctos de trabajo. Ahora, las medidas preventivas, pero primero vamos a hablar de los riesgos un poquito. Los riesgos, vamos ya a darnos cuenta que es cuando yo, trabajador, interactúo con algo, interactúo con un peligro, como por ejemplo puede ser con una camilla, o puede ser en un ambiente de trabajo, puede ser con alguna máquina, o con algún elemento que yo realice trabajo. O sea, muchas veces los peligros em, es la forma también como el riesgo, yo trabajo en interactúo con el peligro. O sea, por poner un ejemplo, pueden haber algunos riesgos asociados a manipular, por ejemplo, un tambor de 220 litros, por ejemplo, un cilindro de gas, o también al manipular una carrerilla, o una maquinaria, una traspaleta, por ejemplo, o una grúa horquilla, ya que son como los distintos elementos que uno va trabajando de manera constante. Ahora, siempre si yo tengo un riesgo, debo controlarlo de una forma u otra. Bueno, el concepto de riesgo ya vamos a empezar a trabajarlo en la última parte de la unidad 1 y lo vamos a trabajar también dentro de la unidad 2 y unidad 3, para que por lo menos yo quedarme con la tranquilidad de que reconocen bien los riesgos. Rocío. Ahora, yo al trabajador debo decirle y definir claramente cuáles son sus riesgos. Ahora, ¿qué es lo importante para aquello? Es trabajar siempre con un concepto. Y ese concepto es lo que o uno de los componentes principales para ver bien si se accidente o no en el trabajo, ¿ya? Y es el famoso contrato de trabajo. Y siempre lo que tiene que estar bien definido es la actividad.
la actividad o también definido de otra forma cuál es tu puesto de trabajo, ¿ya? O cuál va a ser el trabajo o labor que tú vas a realizar. Porque en función de aquello, yo ya te puedo indicar a ti cuáles son tus riesgos en sí. Ahora, no es lo mismo los riesgos que está expuesto, por ejemplo, un trabajador que hace su labor en minería, que en minería subterránea, o a rajo abierto, que personal que hace labores de limpieza, por ejemplo, o lo que puede trabajar, por lo riesgos que está expuesto un kinesiólogo, un nutricionista, por ejemplo, tanto en un sistema público, por ejemplo, como un sistema privado. Claro, hay atención de público, pero quizás la diferencia entre uno y otro es la cantidad de personas que tú vas a atender. Entonces van a haber también ciertas características que hacen que tú estés más o menos expuesto a diversos riesgos, ¿ya? Ahora, hay riesgos que son en común, como el riesgo de incendio, por ejemplo, un riesgo asociado a algún fenómeno climatológico, un tsunami, un terremoto, etcétera, ¿ya? Pero que van a tener características y algunos orígenes distintos. Pero eso, chiquillas, vamos a ir trabajando. Ahora, lo principal también son las medidas preventivas, o dicho de otra forma, todas las medidas que yo aplico antes de poder realizar un trabajo o una labor. Como por ejemplo, cuando uno le explico a un trabajador de que si tú vas a utilizar, por ejemplo, una horquilla, como esta, antes de utilizarla tienes que revisar tu equipo. O si yo, por ejemplo, voy a hacer una manipulación de una carga, como la que tengo acá, debo de una forma u otra revisar el tipo de carga, ya ves cuáles son sus características, verificar cuál es la masa que tiene, si pesa sobre 25 kilos o bajo 25 kilos. Esos elementos a mí me hace que también yo empiece a ver qué es lo que estoy haciendo y empezar a tomar las distintas medidas para yo evitar que un riesgo me pueda generarme un daño, una lesión, ¿ya? Ahora, volviendo un poco, por ejemplo, a lo que les preguntaba antes de empezar la clase, con lo que respecta al manejo manual de cargas, es importante el adecuado uso de este procedimiento. Ya. Cuando uno habla de manejo manual de cargas, pasa a ser ese concepto en sí uno de los procedimientos base u obligatorios que van a tener y desarrollar todas las empresas. Hay procedimientos que la empresa, independiente de lo que haga, tiene que tener siempre. Manejo manual de cargas, uso y manejo de extintores, por ejemplo, y también los famosos planes de emergencia, o cómo yo debo actuar ante una emergencia, que eso también es uno de los procedimientos obligatorios que debe tener toda empresa, para ir también viéndolo de una forma u otra. Ahora, las medidas preventivas va también a depender del tipo o naturaleza de trabajo que yo tenga. En el caso de transporte, por ejemplo, una de las medidas preventivas es siempre la aplicación de alcotés antes de empezar el trabajo, ¿ya? Bueno, en minería el tema del alcotés es algo bien, ¿cómo decirlo? Bien concreto, 0, 0. O sea, te hacen un alcotés, 0, 0. Y no puedes ingresar a trabajar. Ahora, ¿qué es lo importante? Siempre, independiente del contexto de trabajo o la actividad económica que tú desarrolles, es importante que toda empresa siempre tenga una política de alcohol y drogas, uno. Y dos, que el trabajador firme y tenga firmado siempre el consentimiento de toma de muestras. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder evitar alguna suspicacia o algún malentendido. ¿Ya? Para que vean también que hay que tomar ciertas precauciones a la hora de aplicar ciertas estructuras para poder evitar algún problema posterior. Y lo otro importante son los métodos correctos de trabajo o el elemento con que yo voy a realizar mi trabajo, que eso es importante tomar en cuenta. Ahora, el método correcto de trabajo me lo define así el decreto, pero para que nosotros podamos dar cumplimiento a esto son con los famosos procedimientos de trabajo, ¿ya? Y acá hay que ser bien concreto. Toda maquinaria, independiente de para qué se utilice, debe tener un procedimiento o una forma correcta de cómo utilizarse. Esto es válido para maquinaria, es válido para equipos y es válido para herramientas. Em, Muchas veces, hay a veces temas con el área de salud que se piensa que como se trabaja en salud, quizás no hay que tener un control de los riesgos tan acuicioso, ¿ya? Y eso es falso. Muchas veces lo peor que uno puede cometer es no aplicar un control, o no controlar lo que uno hace para poder tomarlo en cuenta. O sea, toda actividad implica riesgos, ¿ya? O sea, muchas veces, por ejemplo, uno haciendo clases, uno igual está expuesto a riesgo. Y riesgos bien concretos, muy importante, son los derivados del uso excesivo de la voz, por ejemplo. Ya que eso te puede ir generando problemas a largo plazo.
En el rubro agrícola, por ejemplo, tenemos también muchos riesgos asociados a lo que es el uso y manejo de plaguicidas. Es importante que para esos contextos nosotros tengamos y siempre implementado los distintos procedimientos de trabajo. Ahora, cuando nosotros estamos viendo el concepto de accidente del trabajo, bajo la ley, ¿ya? Que en el fondo te habla del accidente fatal y grave, los accidentes de trayecto, y lo que no califica como fatal o como grave o como accidente de trayecto se toma como un accidente del trabajo. Lo que uno siempre tiene que pensar es que todo trabajo que pueda tener una consecuencia como accidente fatal grave o accidente del trabajo en sí, tiene que tener siempre una serie de documentos para su realización. Y una de ellas es el famoso procedimiento de trabajo, ¿ya? Ahora, no hay que mirar en menos actividades económicas o pensando de que ellas no tienen riesgos, implican riesgos, ¿ya? O sea, un ejemplo bien concreto, una persona que fabrica pan, un panadero, ¿está expuesto a riesgos, chiquillas? Sí, Sí. Y saben que a riesgos bien concretos, por ejemplo, la harina que él puede estar respirando le puede ocasionar, por ejemplo, alguna afección pulmonar, Sí, por el polvo de la harina. ¿no es cierto? Ya, eso es importante tomar en cuenta. Y de hecho, yo cocino, y yo creo que todos los que cocinamos nos hemos dado cuenta que con un tiempo hasta ahora la harina está como un poco más gruesa. No es como antes, que antes era mucho más fina, ¿ya? Eso responde a algo. La exposición constantemente a harina es un polvo en sí y se clasifica como una sustancia o tiene una de las clasificaciones de cómo se muestran ciertas sustancias. Y eso empieza a producir una afección pulmonar que en el fondo empieza a generar un asma ocupacional, ¿ya? Netamente por respirar constantemente harina. Eso también donde se puede ver, por ejemplo, en las personas que hacen trabajo relacionado con confección de ropa. Ya las fibras de algodón y ciertas fibras también empiezan a producir de un tiempo ciertas afecciones respiratorias o un asma ocupacional. ¿Dónde está la mayor generación de asma ocupacionales? Dejando de lado minería y construcción, es el personal que hace labores de limpieza. ¿Ya? Hay estudios que demuestran que personas que llevan trabajando 20, 15, 20, 25 años haciendo labores de limpieza, por estar constantemente respirando productos químicos, su capacidad respiratoria empieza a disminuir con el tiempo y empiezan a desarrollar un asma ocupacional, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. Y de hecho ese estudio también se ha aplicado a dueñas de casa y dueñas de casa que iban haciendo labores 15, 20, 30 años. ¿Ya? O sea, para desmitificar que el trabajo en la casa no genera lesiones, genera lesiones, genera daños, es un trabajo igual como otro, ¿ya? Para nunca verlo desde otra perspectiva. Ahora, lo importante es que cuando yo empiezo ya a definir claramente mis riesgos, empiezo a ver también cómo yo puedo hacer mi trabajo. Ahora, el empleador va a tener varias obligaciones con respecto a los trabajos, muchas obligaciones. Y una de ellas es que, ok, tú haces un trabajo, yo te entrego un procedimiento, te capacito sobre ese procedimiento, y tú también tienes que recibir o hacer una evaluación del procedimiento para ver cuánto tú has aprendido de aquello, ¿ya? Esto tiene varias aristas. Una arista es que la evaluación de los procedimientos es parte también de las carpetas documentales desde la perspectiva de recursos humanos, para ver bien cómo se ha hecho todo el programa de capacitación que tengan para los trabajadores. Uno. Dos, también nos sirve a la supervisión para ver bien cómo el trabajador está tomando o aprendiendo sobre un procedimiento, ¿ya? Y varias cositas más. Lo importante en sí que los procedimientos de trabajo respondan a ser el elemento o estructura que te faciliten el trabajo, no que lo dificulten más, ¿ya? Eso es importante a veces tomar en cuenta. Ahora, los riesgos van a ser siempre inherentes a la actividad de cada empresa, ¿ya? Esto me lo define concretamente el mismo decreto. También lo importante entender que van a haber muchos riesgos que van a depender también de la ubicación geográfica de una empresa. O sea, hay riesgos, por ejemplo, que pueden ocasionar productos de emergencia, como por ejemplo un riesgo tsunami, que va a estar cuando una empresa está ubicada a borde mar o en costa. Pero, por ejemplo, vamos a tener un riesgo de aluvión para empresas que están en alta cordillera o allá o en mesas en un valle. Entonces,
geográfica va a hacer que tengamos ciertos riesgos, pero también la altura va a también producir distintos efectos en la persona, ya que eso también va generando em, o puede fomentar o aumentar el desarrollo de ciertas patologías, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, cuando uno empieza a ver esto, de una forma u otra, viene más asociado a veces a la parte de seguridad, ¿ya? No toma tanto la parte de higiene industrial. Sin embargo, ya el segundo párrafo o la segunda parte del lobby viene dado ya más a la parte química, ¿ya? O sea, a todo lo que no se contempla muchas veces. O sea, minería, salud, agricultura, construcción, forestal, pesca, em, siempre van a utilizar productos químicos. Ahora, una actividad económica va a usar uno más que otro. O sea, en minería tenemos uso intensivo de los explosivos, por ejemplo, y eso es así. ¿Ya? Ahora, en salud también tenemos a veces exposición a sustancias complejas, como por ejemplo ciertas sustancias radioactivas, ¿ya? Básicamente por los equipos para poder tomar radiografías, por ejemplo. Y tenemos otros elementos más. Pero es importante darnos cuenta de que cada área va a tener también sus riesgos críticos o los riesgos que pueden, si no son controlados, generar ciertas patologías en los trabajadores, ¿ya? Es importante también tomar en cuenta esto para de una forma u otra eh, empezar a evitar el desarrollo y generación de enfermedades profesionales. Eso es lo importante, ¿ya? Muchas veces, cuando se hacen trabajo o se aplican las leyes, se trabaja mucho y se da mucho enfoque a los que son los accidentes del trabajo. Y se trabaja con los accidentes, se trabaja con los accidentes. Y la pregunta, las enfermedades, chiquillos, ¿ustedes saben cuál es una de las diferencias entre accidente del trabajo y enfermedad profesional? Que la enfermedad profesional sea a largo plazo, ¿Ya? ¿Y el accidente? ocurre en el momento. ¿No es cierto? O sea, hay un tema de plazos, de tiempos, ¿ya? Y eso es así. O sea, un accidente del trabajo puede ocurrir en milésimas de segundo. Pero una enfermedad no ocurre inmediato. O sea, tú tienes que estar, por ejemplo, en el caso de la hipoacusia, de erosión cerebral, tú tienes que estar expuesto a niveles altos de ruido, no un día, no 2 días, sino años. 10, 12, 15 años. Si tú desarrollas una silicosis, lo mismo, 10, 12, 15 años. En el caso chileno, la silicosis más o menos tiene un desarrollo de 15 a 20 años. Pero ojo, expuesto a polvo con sílice y sin ninguna medida de protección, sin nada. Entonces, hay contexto en cómo se desarrolla la enfermedad profesional, pero la principal diferencia entre ambos conceptos es el tiempo. Eso tienen que tener ustedes bien claro, ya, porque eso también a veces como pregunta de prueba. Ahora, lo importante, especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos, su identificación de los mismos, formulación de aspecto y olor, y sobre los límites de exposición permisibles a estos productos. Ya, hay productos que por sus características o sustancias peligrosas o productos peligrosos o mercancías peligrosas que hace referencia a lo mismo, que tienen límites máximos de exposición. Hay algunos componentes como el arsénico, por ejemplo, que tú no puedes estar trabajando a cantidades muy altas, ¿ya? Eso básicamente se trabaja mucho en la minería del oro, en varios procesos relacionados con aquello. Tenemos también la presencia, por ejemplo, de ciertos compuestos que se producen por descomposición, como los famosos anillos sulfídricos, que es un elemento que se genera por la descomposición de materia orgánica en lugares con poco oxígeno, que es un riesgo que está muy patente en los alcantarillados, por ejemplo. Ahora, lo importante es esto, identificación de los mismos, los famosos fórmulas, sinónimo, aspecto y olor. ¿Ya? Bueno, yo quiero que en higiene industrial no vamos a gastar, vamos a utilizar una parte de una clase para revisar un poquito esto. Cuando me refiero a los rompitos de 4 colores o de un solo color, la hoja de datos de seguridad, ya que esos son como los 3 elementos importantes que todo trabajador debe manejar en cuanto a lo que son los productos químicos. La hoja de datos de seguridad, porque a mí me interesa que ustedes la conozcan, porque en el caso que si tú estás trabajando, por ejemplo, con un ácido y ese ácido cae en tu mano, tú sepas perfectamente qué hacer en caso de emergencia.
o primeros auxilios, por ejemplo, con respecto a esa sustancia. ¿Ya? ¿Y para qué? Para que nosotros tengamos la noción de que hay que tener siempre ciertos cuidados. Por eso me interesa que lo podamos ver. Ahora, lo otro importante es de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos, ¿ya? Ya que hay que ser bien concreto. Las medidas de control es la única forma que yo tengo, por ejemplo, para trabajar mis riesgos, yo persona. El manipular cargas, por ejemplo, con una espalda lo más recta posible, ¿ya? Hace que la distribución de fuerzas por tu espalda sea la más adecuada y no se focalice en un punto. Entonces sí que estamos haciendo nosotros evitando una lesión lumbar. ¿Ya? El que tú tengas que manipular algún producto químico con los guantes adecuados para aquello, para evitar que tú puedas tener un contacto y como consecuencia una herida, por ejemplo, una quemadura o quizás una dermatitis por contacto. El que tú utilices una gafa de protección o una careta va a evitar que ingrese un fluido o que tú puedas entrar un fluido en contacto con tu mucosa o con esta sección de la parte conjuntiva de los ojos, por ejemplo, o si estás haciendo algún elemento que proyecte piedras o tierra, evite que entre fácilmente o que entre en contacto con tu rostro. Entonces, van a haber varios elementos que yo debo empezar a aplicar de manera adecuada y lógica para yo evitar enfermarme o contraer un accidente, que eso es lo importante, chiquillo, ¿ya? Para que podamos tomar en cuenta. Entonces, continuando con esto, y antes que siga continuando con el decreto 54, que es el famoso reglamento para comités paritarios, tengo una pregunta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o algo que no se entienda, chiquillos? No, profe, por mi lado todo sube claro. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, si algo que no se entienda, dicen por favor, no hay ningún inconveniente con aquello. Ahora, chiquillos, decreto 54. El decreto 54 es lo que me regula el funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el famoso CPHS, ¿ya? Ahora, ¿por qué importa el Comité Paritario? Tiene varias importancias. La primera es que es como la estructura o el elemento importante en las que tenemos en las empresas para poder hacer prevención de riesgo. Es más, el mismo decreto faculta a que el comité paritario pueda ser quien capacita a los trabajadores en respecto a esto. ¿Ya? Por si acaso, da esa potestad al comité paritario, para que podamos también trabajarlo. Ahora, al decir comité paritario, habla de partes. O sea que en una empresa, el comité paritario va a estar compuesto tanto por los trabajadores como por representantes de la empresa en sí. Eso es lo importante. Ahora, lo importante del comité es que los temas de seguridad siempre se conversen entre todos, uno. Lo otro, o lo segundo importante, es que el comité paritario es quien puede definir, mediante una investigación, claro, si el accidente que ocurrió es o no accidente del trabajo. ¿Ya? O sea, que es una de las gente que está tratando de verificar bien si el trabajador cometió una figura que se llama negligencia inexcusable. O sea que el trabajador cometió una falta o una desviación, algún procedimiento de reglamento, el cual ocasiona el accidente. Y bajo esa perspectiva no se va a considerar como un accidente del trabajo. O sea, chiquillo, una de las funciones de responsabilidad del comité paritario no es menor, para nada. Ahora, ¿qué otro elemento importante debemos nosotros empezar a conocer con el comité paritario? Es qué pasa cuando en la empresa no tenemos comité paritario o no tenemos como a ver, ¿cómo decirlo? O no cumplimos con lo que define el decreto para tener un comité paritario. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Ahí pasa a hacerse cargo en la mutualidad. ¿Ya? O ya. Vamos a especificar un poquito eso. La mutualidad tiene que siempre cumplir funciones de asesorar en el control de riesgos, ¿ya? Y eso es como lo define la ley. O sea, la mutualidad puede ir a tu empresa, hacer una inspección, una observación, que ya en seguridad vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿ya? Qué es lo que buscan, cómo se puede analizar, y te puede asesorar en ese sentido. Ahora, existe una norma chilena, la norma chilena 436, pero que lamentablemente es una norma de tipo voluntaria, no hay ningún cuerpo legal
que te obliga a utilizar la norma. Voy a explicar un poco eso. Existen distintas normas chilenas que por a veces motivo no todas son obligatorias. Sin embargo, si hay alguna ley que te diga, oye, para tal elemento utiliza esta norma chilena, esa norma chilena pasa a ser de carácter obligatorio, no voluntario. La norma chilena 436 lamentablemente es voluntaria, no es obligatoria. Y ahí también te explica una figura que es el duopolio. O sea, si yo no cumplo con una cantidad de personas en mi empresa para tener un comité paritario, puedo hacer como una especie de, de reunión de trabajo o equipo de trabajo entre un representante de los trabajadores y un representante de los patronales. Y en ellos dos ver temas de seguridad, ¿ya? Es como una de las figuras que se utiliza, ¿ya? O que la misma ley, mediante la norma chilena y otros cuerpos legales, te puede mostrar, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, la importancia de los comités paritarios no es solamente en investigación de accidentes, sino que capacita, ¿ya? Hacen inspecciones, coordinan capacitaciones con las mutualidades, entre otros elementos, ya que para ir dándole como cumplimiento y forma al decreto. Ahora, en sí, para mí es la instancia de colaboración que promueve la prevención como una medida eficaz para evitar los accidentes laborales y enfermedades profesionales. O sea, el comité paritario es lo que tiene que empezar a hacer, prevención, antes de empezar a ejecutar acciones antes de que éstas, si no son controladas, empiecen a generar distintos accidentes en la empresa. Eso es lo importante, chicos. Ahora, muchas veces el comité paritario quizás no está funcionando bien, quizás no entiende su responsabilidad, entre otros eventos, ya para ir también tomándolo en cuenta. Lo otro importante es que está encargado de la detección y evaluación de los riesgos inherentes y de la adopción de medidas de higiene y seguridad adecuadas para la mantención de la salud ocupacional de las personas que los realizan. Ahora, detección y evaluación. O sea, yo voy a encargar de detectar distintos peligros para ir reconociendo los riesgos, para irlos controlando en el transcurso del tiempo. Eso, chicos, es algo importante, ¿ya? Para tomarlo siempre en consideración. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos para ser miembro del comité paritario? Porque no es llegar y trabajar en el comité, hay que cumplir con requisitos. El primero, saber leer y escribir. ¿Ya? Eso es vital, ¿ya? Después, tener por lo menos un año de antigüedad en tu trabajo. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer nuevamente el proceso de elecciones y votación para elegir a los miembros del comité paritario, tú ya tienes que haber estado trabajando antes del 7 de septiembre del año pasado para poder postularte a comité paritario. Y lo otro importante, tener más de 18 años. O sea, 3 requisitos bastante básicos, ¿ya? Para poder verlo bien. Ahora, ¿por qué el año? Para así de una forma u otra, el trabajador que esté postulando tenga por lo menos un mínimo de conocimiento de la empresa, de cómo estaba funcionando. Ya, o sea, no saco nada con tener una persona que lleva un mes y se postula esto. O sea, primero que todo está contra lo que define el mismo decreto. Ahora, saber leer y escribir es importante, sí, es importante. Ya, eso nunca hay que tomarlo o no tomarle el peso de la responsabilidad que debes tener. Lo que sí también hay que tener bien claro de que saber leer y escribir hay veces que se complejiza por un tema de desuso. ¿Ya? Muchas veces uno no lee constantemente o no escribe constantemente y eso empieza a producir un tema de desuso. Y lo otro que les puede tocar mucho en su ámbito laboral de que hayan personas que les cueste leer y escribir, ¿ya? Les cueste. Entonces, lo que uno siempre apoya o recomienda es que también ayudarlo en este sentido, ¿ya? Y ayudarle y no hacer y decir cosas que van a sentir mal, ¿ya? Porque siempre hay que trabajar bajo el respeto, ¿ya? Totalmente yo lo veo de esa perspectiva. Ahora, ¿cuánto van a durar? 2 años sus funciones, ¿ya? Y pueden ser reelegidos, pueden ser reelegidos. O sea, en la próxima elección yo puedo volver a repostularme. Lo otro importante es cuándo estos van a dejar de, o cuándo van a cesar sus cargos. Primero que todo, al alejarse de la empresa o al renunciar a la empresa.
Ya, yo renuncio, por lo tanto, yo dejo de pertenecer al comité paritario. Y lo otro, dos inasistencias consecutivas sin causa justificada. O sea, cada vez que yo vaya a faltar a una reunión del comité paritario, debo dar aviso, ¿ya? Netamente para que no me puedan cesar en el cargo, que eso es lo importante. Lo otro que uno siempre tiene que considerar es cómo se constituye, por un presidente y por un secretario, ¿ya? Lo ideal siempre es tener bien marcada la responsabilidad y funciones de cada uno de ellos, ¿ya? Para poder también, para consideración. Ahora, el fuero del comité paritario, o fuero miembro del comité paritario, hay que entender algo. ¿Ustedes saben o conocen algo de un fuero sindical? O lo que trato de verse más o menos? ¿O el fuero de los dirigentes sindicales? Yo tengo fuero sindical, yo soy sindicalista de los paramédicos del hospital de acá de Copiapó. ¿Ya? Y consulta, ¿bajo qué causa a ti te podrían despedir? Pero ¿en qué sentido? De Cortar tu mi- vínculo laboral. solamente por término de contrato. Ya. O sea, que no es llegar y echarte. No. Y Ya. en caso de que me quieran, por ejemplo, yo termino mis fueros, son 2 años, después de los 2 años yo tengo 6 meses que todavía me cubre la ley para yo estar prácticamente protegida por haber estado en ese cargo. Ya. O sea, que en el fondo no es que tú ceses tu cargo y te pueden despedir de inmediato. No, Ya. no. Eso es lo importante entender. Ya. Es como muy similar al fuero maternal. Después que una mujer, después que dio luz y pasa todo su periodo de pre y postnatal, vuelve a trabajar para tener un fuero de de un tiempo, que no puede ser despedida. Y ella tiene que hacer una renuncia voluntaria, y todo un procedimiento que también tiene que hacerse incluso hasta vía notario. Ahora, lo importante del fuero del comité paritario es que em, casi siempre el presidente del comité paritario es el que tiene el fuero, ¿ya? Hay que ser bien claro, muchas empresas entienden de que las leyes están para cumplir y facilitan todo para que las leyes se cumplan. Pero hay otras empresas muchas veces que no tienen no entienden eso de esa misma manera, o no lo comprenden o no lo quieren comprender. Entonces, bajo ese punto de vista, la ley otorga a una persona un fuero para que en el caso, por ejemplo, de que hay que hacer una investigación de accidente o algo así, no sienta la presión de poder ser despedido por alguna actividad o algún evento que implica aquello. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, las empresas obligadas a constituir comité paritario de higiene y seguridad gozará de fuero hasta el término de su mandato, uno de los representantes titulares de los trabajadores. Casi siempre, chiquillo, dentro de mi experiencia, me tocó ver que el presidente del comité paritario era un trabajador, ya se le tocaba el fuero para que no fuera despedido. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué pasa si tenemos una empresa que tiene 2 o más sucursales? Porque acá viene como, no la trampa, pero la aclaración. ¿Todos los presidentes de los comités paritarios van a tener fuero? ¿O alguno o solamente uno? Eso es como por empresa, o sea, no es por empresa, sino es como por local. ¿Ya? O sea, por ejemplo, nosotras tenemos acá y, bueno, cada una de las asociaciones que hay en regiones tiene su comité. Ya. Ya. Ahora hay que entender algo. Lo que pasa que cuando tú empiezas a ver el decreto, lo que el decreto versa, así textual, es lo siguiente. Ya. Tengo una empresa que, por ejemplo, tiene 20 años funcionando. Y resulta que las dos sucursales tienen 5 años. Y en ambos tengo la cantidad mínima de gente para hacer un comité. Tengo 3 comités paritarios, por lo tanto, ¿cuál de las 3 va a gozar con fuero? De 3 bajamos a 1. Ya. En este caso, la principal, la primera, la que tiene más tiempo de duración. Eso es lo que va a ser el decreto. O sea, el que tiene, en este caso, la casa matriz que va a tener más tiempo, ese comité paritario goza del fuero.
¿ya? Hay que hacer a veces la diferencia con alguna agrupación o algo más en específico, ¿ya? El tema del fuero sindical, la estructura, cómo funciona, es igual que para un sindicato, o para el presidente de un sindicato, o en este caso de alguna agrupación, pero solamente en ese contexto, ¿ya? Para verlo así, chiquillos, o sea, es lo que el mismo decreto versa, ¿ya? No sé si eso se entendió o no se entendió, chiquillos. Ya. Ahora, si existen dos o más sucursales de la misma empresa, la más antigua es el comité paritario que va a gozar el fuero. Ahora, de acá viene una pregunta que no hemos conversado mucho. ¿Y cuál es la cantidad de gente que yo debo tener para poder tener un comité paritario, chiquillos? Se me olvidó comentar eso. 25. O sobre 25, ¿no es cierto? Técnicamente 26. Sí. 25 más, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, el comité paritario va a funcionar siempre con 6 personas. 3 de los trabajadores y 3 de los personales, como mínimo, ¿ya? Esa es la cantidad de gente que va a funcionar, que en el fondo son los titulares. Y los otros 3 de los trabajadores y los otros 3 de los suplentes son los suplentes. O sea, trabajadores y personales, los que no están trabajando como titulares son los suplentes. Ahora, para que el comité pueda funcionar, tiene que haber al menos un representante de los trabajadores y un representante de los personales, como mínimo. O sea, con uno de cada lado. Y el comité va a funcionar, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, en cuanto al fuero, solo podrá ser reemplazado por uno de los representantes titulares y en auxilio de estos, un suplente por estos mandatos si por cualquier caso cesare en el cargo. Pues otra forma de cesar en el cargo es también cuando la persona fallece, ya, para poder también verlo de esa forma, de esa perspectiva. Ahora, siempre hay que entender que la empresa está obligado a otorgar todas las facilidades para que el comité paritario funcione, ¿ya? Existen ciertas prácticas antisindicales, como por ejemplo justo el día en el que el comité paritario va a hacer una reunión, justo colocan un trabajo, justo colocan algo extra, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante para esto? Siempre definir con anterioridad todas las reuniones. Y si por ABC motivo una reunión no se puede ejecutar o ocurre algo, siempre conversarlo, llevarlo a consenso, ¿ya? ¿Para qué? Para no, quizás por un error, pensar que se está cometiendo una práctica antisindical, ¿ya? Pero eso es lo importante, que debe otorgar todas las facilidades, y las facilidades van desde dar el permiso respectivo, proporcionar también el espacio físico para dicho evento, que es lo importante. Ahora, las prácticas del quienes están definidas directamente en este artículo de esta ley, negativa justificar el comité paritario y justificar de proporcionar información y seriosamente ejecutar actos tendientes a alterar el quórum del comité, como por ejemplo enviar justo en comisión de servicio ese día a una parte importante del comité paritario, y justo no va a tener la cantidad mínima de un representante de los trabajadores y uno de los patronales para poder ejecutar o poder realizar la reunión, ¿ya? A mí a veces me cuesta entender un poco eso, porque el comité paritario en sí es como la instancia que tiene la empresa, ¿ya? Hay comités paritarios chiquillos que funcionan súper bien, y las empresas entienden todas las facilidades. Hay otros, en cambio, que no son tan potentes en ese sentido, ¿ya? O sea, no estoy diciendo que hay empresas, que todas las empresas son malas. No, hay que ponerle como los puntos sobre la I en ese sentido. Hay empresas que entienden muy bien cómo funcionan las leyes y otras empresas que no entienden tan bien cómo funcionan las leyes, o sus alcances o sus obligaciones legales. Ahora, ¿dónde denunciar las prácticas desleales? Básicamente en el juzgado del trabajo, y las sanciones van de 1 a 10 UTMs anuales, o sea, de más o menos 40 y tantos mil pesos a 400.000 pesos anuales. O sea, y no es una cantidad menor de dinero, ¿ya? Tomarlo en cuenta. Ahora, dentro de la reunión del comité, el quórum mínimo, un representante de cada parte, de los patrones de los trabajadores, y siempre deben tener actas de la reunión, ¿ya? Ahora, con el tema de las actas hay que ser bien ordenado, porque en las actas también se toca lo que se conversó en la reunión y también quedan enmarcados los compromisos que se definieron en la reunión,
¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, lo otro importante es qué pasa si yo sucursal tengo comité paritario y tengo reuniones, yo debo informarle algo a la empresa, a mi casa matriz, por ejemplo, chicos, si tengo un comité paritario. Ya, Sí, yo creo que sí. sí, ya, y eso es un sí rotundo. Ahora, ¿qué es lo importante? Si yo tengo un comité paritario y soy sucursal, siempre también debo enviarle una copia del acta recibida por la inspección del trabajo a la empresa, ¿ya? Eso es lo importante. Cuando nosotros tengamos las actas del comité paritario, se puede hacer perfectamente y se debe dejar una copia en la inspección del trabajo, ¿ya? Y de hecho, de ello también te firman un documento y te timban la recepción. O sea, tú también te quedas con una copia de ello para informar que tú hiciste el trabajo de aquello. ¿Ya? Ahora, con el tema de pandemia, también se hizo como una modificación y como que se autorizó el tema también de las reuniones en este formato. Ya entendiendo que hubo un momento de la pandemia que no podíamos hacer reuniones bajo ciertos parámetros, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos las reuniones ordinarias, extraordinarias y las obligatorias, ¿ya? Las ordinarias es la que se hacen siempre una vez al mes, siempre, ¿ya? Y casi siempre las empresas lo hacen, por ejemplo, la última semana del mes o cada segundo jueves de cada mes. Eso viene cada empresa como ésta se ordene, ¿ya? Eso viene a cada uno. Ahora, las extraordinarias es cuando tanto las personas de los patronales como los trabajadores se ponen de acuerdo para hacer una reunión extra, ¿ya? Quizás pueden ver varios temas que quizás es necesario juntarse, ¿ya? Ahora, lo que sin embargo ustedes tienen que tener siempre bien claro es no confundir el propósito del comité paritario, ¿ya? Muchas veces los comités paritarios de higiene y seguridad se malentienden y se tratan de trabajar o de conversar temas sindicales o temáticas directamente que aplican para un sindicato, ¿ya? Es importante evitar eso, ¿ya? Y que el comité paritario tenga la potestad de ver temas de seguridad. Ojo, lo otro es igual es importante, pero los temas sindicales muchas veces se alejan mucho de las obligaciones y de la potestad que puede tener el comité paritario, ¿ya? Para poder también entenderlo así. Ahora, tenemos las ordinarias, las extraordinarias y las obligatorias, ¿ya? Las obligatorias. Y esto es importante. Siempre que nosotros tengamos un accidente fatal o grave, automáticamente tenemos que juntarnos como comité paritario. Ya. El quórum, yo sé que son 6 personas, 3 de los trabajadores y 3 de los patronales. Sin embargo, cuando tenemos un accidente fatal o grave, esa investigación se tiene que agregar una persona extra por cada lado. Uno patronal extra y un trabajador extra. O sea, el comité no va a estar compuesto por 6, va a estar compuesto por 8 personas, ¿ya? Para tomarlo de esa perspectiva. Y disfunción o disminución en este caso de la capacidad de ganancia. O sea, que la persona ya pierde una capacidad importante para poder realizar labor. Recuerden que la capacidad de ganancia se define directamente como la capacidad que tiene una persona para poder realizar o ejecutar una labor, ¿ya? Y cuando tenemos ya una incapacidad permanente, o sea que la persona ya pierde capacidad de trabajo, se asume una pérdida de capacidad de ganancia. Ahora, yo experto en prevención no estoy facultado para definir una pérdida de capacidad de ganancia. Eso tiene un procedimiento que está claramente definido por la ley 16.744, ¿ya? Para que lo podamos también tomar en cuenta. Lo otro importante, que a veces uno deja de lado, es ¿qué función o qué responsabilidad tendrá el experto en prevención con el comité paritario, chiquillos? ¿Alguien sabe eso? Por ejemplo, si yo fuese experto en prevención en la universidad, no hago más clases.
y estoy trabajando en Casa Central y Casa Central tiene un comité paritario. ¿Yo por ley puedo participar en la reunión del comité paritario? La respuesta es sí, yo puedo participar. Tengo derecho a voz, puedo hablar, pero no tengo derecho a voto. Como experto en prevención de la empresa que tenga un comité paritario. O sea, eso es lo que la ley dice textual. Y yo también puedo trabajar con ellos, asesorándolos, capacitándolos, ya, en aspectos, ya, para que también tomarlo en cuenta. Lo otro importante es cuando el comité paritario se hace la elección, se eligen los representantes, lo primero que se hace es una capacitación. Y eso se encarga la mutualidad respectiva a la que está adherida la empresa. Y te hacen el curso básico en prevención de riesgos y también te empiezan de a poquito a capacitar en la metodología para investigar accidentes fatales y graves, que es el famoso árbol de fallas. Es una metodología bien particular, bien específica, que te ayuda a ver bien las causas de por qué ocurrió algo, ¿ya? Para poder también trabajarlo aquello. Ahora, vamos a tener funciones del integrante del comité paritario. Tanto el presidente como el secretario y los distintos integrantes. Bueno, lo otro importante del comité paritario es cómo estos estructuran su trabajo. Y el trabajo siempre, chiquillos, se estructura por comisiones. O sea, tenemos una comisión para el plan de emergencia, una comisión para capacitación, otra comisión para las inspecciones, entre otras cosas. Ahora, independiente que lleguen a comisiones, lo que el decreto no prohíbe es que las comisiones también pueden estar trabajando los suplentes en ellas mismas. O sea, de las 12 personas que están en el comité paritario, no prohíben que trabajen, no se prohíbe que puedan trabajar todas las distintas comisiones. Y de hecho es lo ideal, ya que todos trabajemos en el comité paritario, ¿no? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Entonces, vamos a tener funciones dependiendo de cuál sea mi cargo o función, ¿ya? Bueno, el presidente en sí, que una de las funciones más importantes es disponer del lugar de reunión, ya dirigir la reunión, notificar a los distintos miembros del comité paritario y también enviar un correíto o avisar directamente al empleador de que se van a juntar, ya, para ver temas o la reunión, la ordinaria o los distintos tipos de reuniones según sea el caso. Disponer del el programa a realizar o en el fondo ver bien qué es lo que vamos a trabajar como comité paritario en la sesión, si vamos a revisar algún accidente, o vamos a ver algún tema en específico, o por ejemplo el presidente del comité paritario invitó a una persona, ¿para qué? Para que nos hiciera una capacitación, una charla, un tema en específico, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, a mí muchas veces me invitaron a un comité paritario para ver temas químicos o prevención de riesgo aplicado a la parte química, más específico a veces con los fitosanitarios, que me tocó un tema trabajar con empresas agrícolas en una época. Ahora, preparar la tabla a tratar con los distintos temas y revisar y firmar las actas, ¿ya? Y también una de las funciones que tiene también directa relación con esto es llevar la copia respectiva del acta de reunión al inspección del trabajo, para que ellos también cumplir en el fondo con esa parte de la ley. Secretario, llevar actas y libros, preparar las actas en cada reunión, distribuir las actas, informar los avances de los acuerdos, citar reunión y otros. Ahora, siempre importante que el secretario sea lo más ordenado posible, y lo más prolijo posible en llevar las actas y todos los acuerdos, ¿ya? Y ir también definiendo los programas de trabajo, ¿ya? Lo importante, chiquillos, a veces de la prevención de riesgo es definir qué actividades vamos a hacer. Oye, vamos a estar capacitando al personal, si tienen su elemento de protección personal, vamos a revisar si lo están utilizando de manera correcta o lo están entregando. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Vamos a solicitar un curso para el personal, por ejemplo, para una empresa X, un curso de primeros auxilios, por ejemplo. Ya, esas cositas así es importante que el comité paritario siempre las tenga en cuenta, las tenga en mente. Bueno, lo otro importante también del comité paritario que pueda servir de nexo con la mutualidad. La mutualidad, independiente a la que estemos adheridos, tiene que también cumplir con lo que define la ley para con nosotros, como organismo que esté adherido a ellas.
¿ya? Entonces el comité prioritario hace también el nexo con ellos, ¿ya? Para pedir asesoría y varios elementos más. Lo otro importante también son los integrantes, que en este caso es asistir a las reuniones, ¿ya? Investigar accidentes, efectuar inspecciones, capacitar, entre otros elementos. Ahora, lo otro importante es que siempre se hagan las comisiones, comisión de investigación de accidentes, comisión de inspección y plan de emergencia. Si yo, por ejemplo, acá en la sede, yo pertenezco al comité paritario, y yo trabajo en la comisión de plan de emergencia, ¿ya? Para ver bien si ocurre una emergencia, cómo actuar, entre otros eventos, para también tenerlo en consideración. Bueno, preparar las reuniones con tiempo, que es lo importante, informar a los participantes sobre los temas a tratar, planificar actividades interesantes y fijar un tiempo de duración. Casi siempre las reuniones, chiquillos, al hacerse una vez al mes, tienen una duración de 30 minutos, 40 minutos, una hora. Es que eso es como un tema que cada empresa o cada comité paritario va a ver uno a uno. Lo que sí es importante, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo? ¿Ya? O sea, que el comité paritario tenga un funcionamiento y tenga una forma de funcionar lo más adecuada posible. Entonces, fijar un día y hora de reunión en el mes de común acuerdo con la empresa, ¿ya? Para así evitar que la empresa no se dé por entendida o aludida de que tiene el comité paritario y que tiene que hacer sus reuniones y facilite el tiempo a los trabajadores. Eso es lo importante. Bueno, siempre se va a leer en la lectura del acta anterior, análisis de accidente, que no necesariamente vamos a analizar un accidente que ocurrió en nuestra empresa. O sea, si en nuestra empresa no le ocurrió accidente, yo perfectamente puedo analizar un accidente ocurrido en otra empresa o en una actividad similar a la que yo hago. Ya, ojo con eso. Es importante que eso se suceda así. Ya, bueno, Senagemin, por ejemplo, siempre comparte reportes de accidentes que han ocurrido en varias empresas mineras. Y uno lo lee y lo revisa con sus trabajadores para ver bien qué ocurrió, ver si esos elementos se dan en la empresa y ver también las medidas de control que se están aplicando, ¿ya? Eso cada vez más tendencia a que se realice en varias actividades económicas más, ¿ya? O sea, bueno, hay que entender que minería está muy normado, tiene muchas reglas, muchas normativas, y de a poco las demás actividades económicas se siguen normando más. Eso también hay que entenderlo. Bueno, ¿cómo vamos con el avance del programa? Se están haciendo las inspecciones, las observaciones que hemos tenido, que hemos desarrollado, ¿ya? Oye, las inspecciones y observaciones que hicimos, lo que detectamos se está corrigiendo, se está modificando. Eso es lo importante también a considerar. Bueno, algún nuevo acuerdo, que quizás vamos a empezar a trabajar algún elemento nuevo, y si hemos hecho algún acuerdo con aquello, y algunos elementos varios, que esto va a depender también de cómo sea el trabajo en cada empresa. Bueno, dentro de las funciones, básicamente es cumplir con la medida de prevención por parte de la empresa y los trabajadores. O sea, el comité paritario tiene que fijarse bien de si la empresa otorga las medidas de control necesarias para los riesgos y también si los trabajadores las cumplen. O sea, muchas veces yo escuchaba, no, si la empresa no nos da las medidas de control, y las daba, pero al trabajador no les gustaba utilizarlas. O sea, acá hay de todo, de todo. O sea, muchas veces me tocó temas complejos a la hora, por ejemplo, de utilizar protección respiratoria. Y trabajadores que muy ordenados lo utilizaban muy bien, pero otros trabajadores no querían utilizarla. O el tema de los guantes, etcétera. ¿Ya? Y aquí hay que hacer trabajo a veces más específicos para que el trabajador pueda, en el fondo, utilizar los distintos elementos, cuidarse en sí. Que eso es lo importante en esto, que nos cuidemos y cuidemos también al resto. ¿Ya? Ahora, la otra función del comité paritario también es asesorar en instrucción de los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de protección personal o los famosos EPP. ¿Ya? Bueno, los EPP, chiquillos, existen distintos tipos, distintas categorías, distintas clases. Existen para manos, cabezas, ojo, respiratoria, piel, pies. Hay de todos los tipos. ¿Ya? Y hay varias consideraciones con esto, que eso quiero que lo vayamos trabajando en seguridad e higiene, en unidad 2 y unidad 3, para que lo tomemos bien en cuenta.
Ahora, el EPP, chiquillo, no hay que mal acostumbrarnos a pensar que es lo primero y único que vamos a utilizar. Ya hay más medidas de control y más cosas para hacer. Eso también hay que tomarlo siempre en cuenta, chiquillos. Bueno, promover cursos de capacitación y en este contexto hacer también el nexo con la mutualidad para ver cuáles son los cursos de capacitación que tiene la mutualidad y nosotros poder también desarrollarlos aquellos. Ya, investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y también indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad necesarias. O sea, el comité paritario también tiene esa potestad de definirlo claramente. ¿Ya? Y en ese aspecto la misma ley le da el pie y la base para que puedan desarrollar aquello. Bueno, también lo otro importante, de acuerdo al decreto 40, que es el decreto que estamos trabajando anteriormente, ellos pueden ver bien y dar a conocer la obligación de informar a todos los trabajadores y también decidir si un accidente es por negligencia inexcusable del trabajador. Lo importante de esta figura es que si se detecta o la investigación demuestra que esto es así, el accidente ocurrido no es accidente del trabajo. Por lo tanto, no se va a castigar la estadística de la empresa. Eso es un tema bien decidido, chiquillo, que es un tema bien complejo a veces. Bueno, negligencia, descuido, omisión o falta de aplicación, y inexcusable, que no admite pretexto alguno para eludir una obligación o descuidar una emisión. O sea, si yo trabajador tengo un procedimiento y no lo utilizo y me accidento por aquello, eso no es negligencia inexcusable. Chiquillos, ¿dudas o consultas hasta el momento para continuar con la materia? Por mi parte está todo claro, creo. Ya, chiquillos, bueno, les insisto, si tienen duda o consulta, pueden preguntar. Ya, ahora vamos a empezar a trabajar ya una base ya más de conceptos para empezar, chiquillos, a entender más conceptos ya en las próximas unidades, seguridad y higiene, que es lo que me interesa que empecemos a trabajar bien. Bueno, cuando uno habla de prevención de riesgos, chiquillo, habla de un fiel reflejo de la cultura de una organización. ¿Ya? Yo siempre he dicho que una empresa o una organización, que es el nombre para mí más correcto, empresa para mí es nombre y su infraestructura, organización es lo anterior más toda su gente. Es que como la organización ve la prevención de riesgo, es un fiel reflejo de su cultura. Y también cómo nosotros vemos la prevención es un fiel reflejo de nuestra cultura. O sea, yo he conversado con usted me ha respondido, y en otros cursos hemos llegado a veces a la conclusión de que nosotros somos más que un país proactivo, preocuparnos o anticiparnos a algo, somos más reactivos, ¿ya? Y en varios ámbitos, ¿ya? Ojalá que la tendencia fuera a empezar a ver las cosas o anticipando las cosas, y no cuando alguien se anticipa decirle, pero ¿para qué te preocupáis? ¿Para qué piensas así? ¿Para qué le pones color? Si esto nunca ha pasado y nunca va a pasar. Y si pasa, nunca nos ha causado un daño, ¿ya? O sea, hay veces que mejor vale prevenir que curar. ¿Ya? Y eso es como una máxima. Lo otro importante de la prevención, chiquillo, o un principio primordial de la seguridad industrial, porque de aquí en adelante para nosotros la prevención de riesgos se va a dividir en dos ramas principales: seguridad industrial e higiene industrial. Lo que nos deja ya que también tengamos una rama que con el tiempo va a empezar a ser como la tercera rama de la prevención de riesgos, que es la ergonomía. Que la ergonomía busca poder adaptar el puesto de trabajo a las personas, ¿ya? Y no al revés, las personas al trabajo, que es lo importante de quitarnos ese mal concepto. Ahora, siempre va a implicar tres conceptos principales: prever, predecir y preactuar. Y yo siempre he dicho, la prevención tiene que darnos a nosotros a ponernos o preguntarnos, oye, si estamos haciendo este trabajo, ¿qué nos puede pasar y qué debemos hacer para que no nos pase? Eso puede parecer bien simple, pero tiene su complejidad, porque uno tiene que empezar a conocer bien lo que hace y entender muy bien lo que hace. Más adelante, como estemos también viendo en seguridad, vamos a ver un concepto que se llama GEMA: gente, equipo, material y ambiente.
y que son como los elementos principales que uno para un trabajo empieza a decir, ah, tengo esta gente que utiliza este equipo y estas herramientas sobre un material en un ambiente de trabajo, y eso de ahí empezamos nosotros a identificar bien nuestros peligros, ver cuáles son los riesgos, entre otras cosas, para poder tenerlo bien claro. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros también por prevención? Que van a ser todas las medidas adoptadas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o controlar los riesgos que se derivan del trabajo. Cuando habla de riesgos, no hace distinción en qué tipo de riesgos, habla de todos por si acaso. Ahora, siempre hay que entender de que cuando uno habla del riesgo, el riesgo va a estar en todas partes. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, acá en mi casa, sentado acá, y estoy expuesto, por ejemplo, a un riesgo de incendio. O quizás hay un fallo eléctrico, un riesgo de contacto con energía eléctrica, o puedo estar caminando y tengo un riesgo de caída. Ya, eso está y existe. Ahora, hay actividades que tienen un riesgo mucho más complejo y que el más mínimo error tiene una consecuencia ya sea fatal o grave, para entenderlo así de una manera u otra. Lo importante también como concepto básico es tener bien claro el concepto de salud, ¿ya? De esa perspectiva, esta es la definición más acorde de salud: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o daño. Que esto era lo que muchas veces la sociedad ve por salud, si está o no enfermo. Y físicamente, ok, pero no, hay que entender que no es solamente esto, sino que tenemos que ver la parte física, la parte mental y la parte social. Entender que todas las personas van a tener distintos aspectos a considerar y somos seres integrales, ¿ya? Ahora, la parte mental y social, ¿ya? Y ya te preponderancia la parte social, incluso en los últimos años, ha sido el trabajo en los riesgos psicosociales, ¿ya? Y de hecho, el Estado ha entendido eso y ha implementado un protocolo de manera obligatoria para todas las organizaciones, para que ellas puedan trabajar sus riesgos psicosociales, que eso también es como la percepción que tiene un trabajador de la empresa, cómo ésta se organiza, los turnos, entre otros elementos, para darnos cuenta que la empresa en sí tiene que también facilitar el trabajo y dar condiciones dignas para que el trabajador también pueda tener una vida plena fuera de su trabajo, que es también un tema importante a considerar. Lo otro que también tenemos que empezar a ver es el principio de multicausalidad, o entender que todas las acciones tienen más de una causa. O sea, si yo voy corriendo por una escalera sin pasamanos y me caigo, yo puedo ver bien cuáles fueron las causas de aquellos chiquillos. Ir corriendo. ¿Ya? Y no usar el pasamanos, ¿no es cierto? Eso, sí. Ya. Ahora, las caídas, bueno, antiguamente esa era como uno de los mayores causas de caídas, pero ahora esto es como la principal causa de caídas. Bueno, uno va por la calle, ve gente caminando con esto, uno va en la calle y ve conductores y ven que están conduciendo con esto en la mano, eh, etcétera. Entonces, eso que hace que tú saques la atención de lo que tienes que estar realizando, ¿ya? O que tienes que estar haciendo, para como darnos cuenta de que esto es un distractor, ¿ya? Y evitar su uso de manera intensiva. Bueno, la prevención de riesgo entiende en sí que los accidentes no ocurren por una causa única, sino que como distintas causas o elementos se van como conjugando para que puedan explicar un accidente. Bueno, cuando uno investiga accidentes, de una forma u otra, está investigando las causas. Y las causas de aquí en adelante para nosotros van a ser tanto los actos como las condiciones, ¿ya? Para que lo tengamos bien en claro, y eso es lo que quiero que empecemos a trabajar ya en las próximas unidades. Actos y condiciones, chiquillos. Ahora, peligro y riesgo, que es como muchas veces lo que cuesta a veces entender de manera tan sencilla. Peligro y riesgo, chiquillos, ¿van a ser los mismos conceptos? ¿Es lo mismo? ¿O son distintos? ¿Son diferentes? Disculpa. ¿Peligro y riesgo, estamos hablando de lo mismo o de cosas diferentes? Cosas diferentes. Ok, ya, eso es lo primero.
O sea, no son lo mismo, son diferentes conceptos, pero acá viene lo importante. ¿Qué vamos a entender nosotros entonces por cada uno de aquellos conceptos? Ese es un tema. ¿Qué vamos a ver nosotros por ellos? ¿O qué vamos a entender por ellos? Ahora, a mí que me interesa que de aquí en adelante, para efectos de curso, trabajemos con estos conceptos como están acá. ¿Ya? Profesor, ¿Sí, Felipe? tiene problemas con el audio. ¿No se escucha? Se escucha mal. Un poquito. Ya. Chiquillos, ¿y ahora cómo se escucha? ¿Sí se escucha bien? ¿Se ve? Ya, tiene que hacerme desconectado o algo acá. Ya. Entonces, chiquillos, a mí que me interesa que para efectos de curso, estas definiciones seamos las que trabajemos. ¿Ya? Ahora, esta definición no la invento yo. Ya, esto está parte de lo que he estado como bibliografía que he trabajado. Básicamente, son definiciones de los estándar ISO y estándar 8. ¿Ya? Para darle como un único tono a las definiciones, ¿ya? Así que para que cuando estén estudiando vean esto y de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar distintos ejemplos de peligro y riesgos, ¿ya? Y cosas y en seguridad también vamos a estar trabajando como lo mismo, para ir reforzando a aquellos chiquillos que me interesan mucho. Entonces, siempre es peligro hacer fuente, situación, condición o acto con potencial para causar daño. El potencial es que puede que sí o puede que no cause daño, ¿ya? Eso hay que entenderlo así. O sea, por ejemplo, el atender público es un peligro, porque es un acto. Estar limpiando una superficie es un peligro, porque corresponde a un acto. El estar pasando bajo una luminaria que esté intermitente, por ejemplo, haciendo corte o esté a punto de caerse, también corresponde a un peligro, porque es una condición, ¿ya? Eso es con lo que uno va a tener que empezar a entender por aquello. Lo otro importante, que cualquier actividad puede corresponder a un peligro. O sea, cualquier actividad o cosa que yo haga corresponde a un peligro, ¿ya? Y eso es importante a veces diferenciarlo porque nosotros tenemos un uso del lenguaje bien particular. O sea, mi mamá me decía cuando yo era más pequeño, varios años atrás, hijo, póngase, no camine por la parte oscura porque implica muchos peligros. Y yo después más adelante decía, no, si el caminar por un lugar oscuro es un peligro. El otro peligro es la condición de luz, esa deficiente. Y eso me implica que yo estoy expuesto a un riesgo, por ejemplo, de caída, un riesgo de asalto por un tercero. Ya, eso es lo que uno tiene, como que ya uno empieza como a darse cuenta del uso del lenguaje nuestro. Ya, o sea, nosotros a veces utilizamos palabras de manera inadecuada o le damos un sentido no que debiera, ya, para poder también tomarlo en cuenta. También puede definirse como cualquier condición o acción de la que puede esperarse que cause o sea cause daños físicos. Ahora, acá tenemos ejemplos de peligro. Trabajo en altura, levantar una carga, conducir, reparar una pieza o equipo, pisos resbalosos, falta de orden y limpieza, por ejemplo, colocar una inyección o aplicar algún tratamiento médico, colocar un yeso o sacar un yeso. Poner un ejemplo, ¿ya? O inmovilizar a un paciente. Vamos a tener varios peligros, ¿ya? Y en el fondo, peligro hay que tomarlo como lo que yo estoy realizando. En el caso, por ejemplo, minería, hacer alguna perforación, cargar los pozos con explosivos, entre otros elementos. También podemos considerar peligros. Ahora, pisos resbalosos y falta de orden y limpieza son básicamente condiciones del lugar de trabajo y también van a corresponder a peligros, ¿ya? Ahora, lo importante es la falta de orden y limpieza, que es como una de las causas más notorias de accidentes, ¿ya? O sea, es importante que uno siempre mantenga limpio y ordenado su puesto de trabajo, ¿ya? Y no solamente por un tema de evitar accidentes, es porque también te facilita el trabajo, hace cuando tú tienes tus distintos elementos de trabajo, verlo yo esa perspectiva. Ahora, a veces eso es complejo porque nosotros como humanos tenemos una tendencia muy rápida al desorden. De hecho, uno puede estar limpiando y al rato después de lo que uno limpia ya empieza a ver cosas en desorden. Entonces eso es como una tendencia natural de nosotros. Somos seres entrópicos o con tendencia al desorden.
¿ya? Los peligros también pueden clasificarse en distintas clases, A, B y C, ¿ya? Que básicamente la diferencia entre las clases es la consecuencia, ¿ya? Para poder también verlo de esa perspectiva. Lo otro importante, chiquillos, es acá. Acá tengo dos peligros. Me pueden decir, bueno, acá hay varios peligros. Esto de acá no les voy a mentir, hay bastante. Y acá hay un peligro único. ¿Me podrían decir, chiquillos, indicar cuál es el peligro acá? Por favor. El hombre abajo de la camioneta. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto? También que está apoyada en dos palitos y con una cuña que es esta piedra. ¿Ok? Está realizando algún trabajo de soldadura, por ejemplo, con lo que tenemos acá. ¿Ya? Y acá, chiquillos, ¿cuál es el peligro? Ya la ventana, ¿no? Pero hay un peligro, chiquillos, mucho más concreto. ¿Qué va distraída? ¿Ya? ¿Va con el cinturón? El cinturón. ¿Ya? O sea, no usar el cinturón de seguridad es un acto. O sea, corresponde a un peligro. Y la primera pregunta y otra pregunta es, ¿utilizar un elemento de protección personal de manera inadecuada corresponde a un peligro, chicos? No. Es un acto. Es un acto. Por lógica, es un peligro, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ya. Chiquillos, miren, a ver, le voy a ser bien franco, es normal que nos equivoquemos en esto, es súper normal, ¿ya? Cuesta a veces diferenciar peligros y riesgos porque uno está muy mecanizado, muy estructurado a algo. Ahora, va a ser trabajo del curso completo, ¿ya? De las otras dos unidades, el ir reforzando peligros y riesgos, ¿ya? Para ir trabajándolo bien, o sea, me interesan esos chiquillos, o sea, no, yo tampoco entendí peligro y riesgo de un día para otro, me demoré un tiempo que cuando terminemos el curso se lo voy a contar, ¿ya? No ahora. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Valerie? el riesgo es como cuando uno lo produce o no. Por ejemplo, así como la mujer que va así sin el cinturón. Uno lo puede producir, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, la mujer acá está interactuando con el vehículo mediante un riesgo, ¿ya? Que en este caso puede ser, por ejemplo, choque o colisión. Es un riesgo que tiene acá la persona. Pero el peligro también puede ser un acto. Entonces, el acto acá es no utilizar un cinturón de seguridad. Los peligros y riesgos van a depender de varios factores, muchos factores. O sea, uno es lo que tú ves generando. O sea, por ejemplo, si yo voy caminando voy caminando mirando el teléfono, ese es el peligro. Ahora, el riesgo de ese acto en sí es que me puedo caer. Es una caída, por ejemplo, al mismo nivel o distinto nivel. ¿Ya? Veamos primero, Valerie, peligros. ¿Ya? Y ya la próxima sesión trabajemos riesgos. ¿Ya? Para que lo tengamos bien claro. Para que no nos apresuremos tanto. Ya con eso. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Ya? Quedamos en esta lámina. En la lámina 11. ¿Ya? Para continuar con la, con la clase de la próxima semana. Y ahora para que veamos bien esto de acá y ya sigamos con la unidad 2 y 3 a posterior. Chiquillos, voy a dejar de grabar, pero por favor no se me arranque. ¿Ya? Por favor.